Dicen que la vida de un policía se mide en cicatrices, algunas visibles y otras enterradas tan profundo que solo uno mismo puede sentirlas. Yo soy Alejandro Cruz, oficial de la Policía Federal de México. Tengo 42 años y he visto lo suficiente como para saber que la línea entre la vida y la muerte se puede borrar en un segundo. Pero hubo un día, uno solo, en que todo cambió. El día en que mi camino se cruzó con el de Omar García Harfuch. Antes de contarlo, quiero preguntarte algo a ti que me escuchas. ¿Alguna vez has sentido que estabas en el lugar exacto, en el momento en que la historia se escribía frente a tus ojos? Dime en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país estás viendo esto. Quiero saberlo porque esta historia no solo pertenece a México, pertenece a cualquiera que alguna vez haya enfrentado el miedo de frente y haya decidido no retroceder. Era temprano, un amanecer fresco en Ciudad de México. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, mientras el tráfico apenas comenzaba a despertar. Yo iba en un vehículo blindado rumbo a una reunión que ya cargaba con un peso especial. Informes de inteligencia confirmaban movimientos del cártel de Sinaloa en la capital. Eso era inusual, casi una provocación abierta. Ellos siempre habían operado más cómodos en el norte, en su tierra, pero ahora querían expandirse, probar hasta dónde podían llegar. Entré en la sala de juntas de la Secretaría. El aire olía a café recién hecho, pero también a tensión, y allí lo vi. Omar García Harfuch, alto, firme, con ese porte de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y ha decidido no inclinar la cabeza. Lo recordaba por los noticieros, por aquel atentado brutal que casi le arranca la vida meses atrás. Su cuerpo llevaba cicatrices, pero su mirada era todavía más profunda, la de un hombre que no se rinde. Se acercó, me extendió la mano y me dijo con voz grave: «Alejandro, de aquí en adelante vamos a necesitar confiar el uno en el otro». Esa frase me atravesó como un disparo silencioso, porque en nuestra profesión la confianza es más rara que la paz. La reunión comenzó. Mapas proyectados en la pantalla, fotografías de casas de seguridad, nombres en listas que parecían interminables. Los informes hablaban de bodegas en colonias periféricas, rutas de distribución, incluso contactos dentro de la misma policía capitalina. Esa era la verdadera amenaza. No solo los hombres armados en las calles, sino los traidores vestidos con el mismo uniforme que nosotros. Mientras Harfuch explicaba la estrategia, yo lo observaba. Notaba en él algo distinto. No era arrogancia ni simple valentía. Era una serenidad casi inquietante, como la de alguien que ya aceptó su destino y está dispuesto a cargarlo hasta el final. Y esa calma, en lugar de debilitar, daba fuerza. Sentí que a su lado la batalla era inevitable, pero también lo era la resistencia. Salimos de la sala al patio donde nos esperaban los vehículos. El rugido de los motores llenaba el aire. Policías armados revisaban cargadores, ajustaban chalecos. El sol ya estaba alto, bañando los edificios de la capital en un dorado que contrastaba con la oscuridad de nuestra misión. Harfuch se acercó a mí y me habló en voz baja, casi como un juramento. El cártel piensa que puede quebrarnos desde dentro. No conocen la fuerza de esta ciudad. Lo miré a los ojos y asentí. En ese instante supe que nuestras vidas estaban a punto de enredarse en una tormenta que ninguno de los dos había elegido, pero que estábamos obligados a enfrentar. Ese fue el día en que nuestros destinos se unieron. Un día que jamás olvidaré. Un día que marcó el comienzo de una guerra silenciosa que todavía resuena en mis noches más oscuras. Y así comenzó todo. Las noches de Ciudad de México son un universo aparte. El bullicio nunca muere, los autos siguen rugiendo y los vendedores en las esquinas parecen eternos. Sin embargo,
Aquella noche todo tenía un matiz distinto. Las luces rojas y azules de nuestras patrullas teñían las avenidas de un resplandor inquietante, como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de estallar. Yo estaba sentado en la parte trasera de un vehículo blindado, el chaleco ajustado, la pistola a un costado y un silencio denso dentro del auto. Frente a mí, un mapa desplegado sobre la mesa portátil mostraba puntos rojos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero. Informes de inteligencia confirmaban que ahí operaba una célula del cártel de Sinaloa. El problema no era solo su presencia. El verdadero fantasma era la filtración interna. Alguien dentro de nuestras filas pasaba información a los enemigos. Y esa traición invisible era más peligrosa que cualquier fusil. Harfuch viajaba en el vehículo de comando, conectado al radio. Su voz firme retumbaba en mis oídos. Quiero a cada unidad en posición. Nadie se mueve hasta mi señal. Repito, nadie. Al llegar a la zona bajamos. El aire olía a fritanga y gasolina, mezclado con la humedad de la noche. Niños jugaban todavía en la calle, riendo ajenos a que un ejército silencioso se desplegaba a metros de ellos. Miré esos rostros y pensé en lo irónico de nuestra guerra. Luchábamos para protegerlos, pero ellos jamás sabrían cuánto costaba. Me acerqué al puesto improvisado de mando. Harfuch estaba ahí, de pie, traje oscuro cubierto por el chaleco antibalas, sosteniendo una tableta con las imágenes de los drones que sobrevolaban el área. Su expresión era una máscara de concentración. «Tenemos 2 camionetas entrando a la casa marcada», me dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Si confirmamos la presencia del objetivo, actuamos». Asentí en silencio. La adrenalina comenzaba a recorrerme como un veneno dulce, esa mezcla de miedo y energía que me acompañaba en cada operativo. Las primeras horas pasaron lentas, cargadas de radios crepitando y órdenes susurradas. Mis hombres vigilaban desde las esquinas, ocultos tras muros y sombras. Yo observaba la casa señalada, ventanas oscuras, puertas cerradas, silencio absoluto, demasiado perfecto. De pronto, uno de los observadores reportó por radio. 2 sujetos armados salieron al balcón. Están vigilando la calle. Harfuch me miró con una calma fría. Esto confirma lo que ya sabíamos. Prepárate. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido metálico. Una moto se detuvo en la esquina. El conductor levantó la vista y, sin dudarlo, hizo una llamada. Un espía, un aviso. El enemigo sabía que estábamos ahí. El pulso me golpeó las sienes. Esa era la prueba de que las filtraciones eran reales. ¿Cómo podían saber tan rápido? ¿Quién entre nosotros los estaba alimentando? «Cambio de plan», ordenó Harfuch. «No vamos a entrar todavía. Los sacaremos a campo abierto». Vi su estrategia desplegarse con precisión quirúrgica. Cerramos las calles alrededor, patrullas bloquearon las salidas sin encender sirenas. Queríamos que ellos se movieran primero. El silencio se volvió insoportable, hasta que, de pronto, la puerta de la casa se abrió de golpe. 3 camionetas negras salieron rugiendo, llantas quemando asfalto, disparos al aire para abrir paso, gritos, vidrios rotos. La ciudad, que unos segundos antes dormía tranquila, se despertaba en caos. Corrí hacia mi vehículo mientras Harfuch gritaba: «¡Que nadie dispare todavía! ¡Sigan el convoy!». Subimos y arrancamos detrás de ellos. Las luces de la capital se reflejaban en las ventanas mientras avanzábamos a toda velocidad. Yo sentía el corazón en la garganta. La persecución apenas comenzaba y la ciudad, enorme y caótica, era ahora un tablero de ajedrez mortal. Esa noche entendí que las sombras del cártel no estaban solo en Sinaloa. Se habían extendido hasta el corazón mismo de México. Y nosotros éramos la delgada línea que intentaba contenerlas. La persecución de aquella noche no terminó como habríamos querido.
Las camionetas del cártel conocían cada callejón mejor que nosotros, como si alguien les hubiera trazado el mapa de escape con detalle quirúrgico. Al final, lograron desvanecerse en la inmensidad de la capital, dejándonos con un sabor amargo en la boca. Regresamos al centro de mando improvisado con la frustración pintada en los rostros. Yo me sentía como si hubiéramos estado peleando contra un fantasma. No podías dispararle, no podías atraparlo, pero lo sentías en cada esquina. Ese era el verdadero poder del cártel, la invisibilidad cuando les convenía. Harfuch entró en la sala con el paso firme. Dejó caer su chaleco sobre una silla y habló con voz dura. Esto no fue coincidencia. Sabían que íbamos por ellos. Alguien les pasó la información. Un silencio espeso llenó el lugar. Nadie se atrevió a responder. Yo lo miré y asentí, porque sabía que tenía razón. El enemigo no solo estaba en las calles, estaba dentro de nuestras propias filas, vestido como nosotros, respirando el mismo aire. Las horas siguientes fueron un torbellino. Revisamos grabaciones de drones, testimonios de vecinos, movimientos de cámaras urbanas. Yo me pasaba las manos por el rostro, agotado. El cansancio físico era soportable, pero el mental me devoraba. ¿En quién podíamos confiar? Alejandro, me dijo Harfuch en voz baja, apartándome a un rincón. Necesito que armes un círculo de hombres en los que confíes ciegamente. Si esto sigue así, cada operación será un fracaso antes de comenzar. Su mirada era intensa, casi cortante. Yo lo entendí. No se trataba solo de estrategia, se trataba de sobrevivir. Pasaron 2 días sin dormir. Hicimos redadas pequeñas, detuvimos a distribuidores locales, pero lo importante era seguir la cadena hasta los mandos reales. Sin embargo, cada vez que dábamos un paso adelante, ellos parecían ya esperarnos. La traición estaba confirmada. Una madrugada recibí una llamada anónima en mi celular personal. La voz era grave, distorsionada. Oficial Cruz, deje de seguirnos. Sabemos dónde vive su familia. Sabemos a qué hora salen sus hijos de la escuela. Me quedé helado. La amenaza era directa, personal. Nunca me había temblado la mano frente a un arma, pero esa llamada perforó algo más profundo que cualquier bala. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en lo frágiles que eran frente a un monstruo que no tenía rostro. No se lo conté a nadie al principio, pero Harfuch lo notó en mi expresión esa misma mañana. ¿Qué pasó?, me preguntó sin rodeos. Le confesé la llamada. Él guardó silencio un instante, luego puso una mano en mi hombro y me dijo: «Esto es lo que quieren, quebrarnos por dentro. Si caemos en su juego, ya perdimos». Su serenidad me sorprendió. Yo estaba al borde de la desesperación, pero él hablaba como si hubiera cargado esa cruz durante años, y probablemente así era. Ese mismo día armamos un operativo de vigilancia secreta en una de las casas identificadas en la Gustavo Amadero. No avisamos a nadie fuera de nuestro círculo reducido. Queríamos confirmar si había filtraciones internas. Nos instalamos en silencio, drones listos, francotiradores en azoteas, vehículos discretos en las esquinas. Pasaron horas. La calle se veía normal. Vendedores ambulantes, niños corriendo, vecinos chismosos. Pero a medianoche, un convoy de camionetas llegó directo al lugar, como si alguien los hubiera alertado de nuestra presencia. El radio estalló en gritos. «Se aproximan armados, nos detectaron». Yo miré a Harfuch. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos que esto confirmaba nuestras sospechas. Teníamos un traidor en las filas. La primera ráfaga de disparos iluminó la noche. Las sombras se volvieron plomo y fuego. Yo corrí a cubrirme detrás de un muro, disparando hacia las luces de los vehículos. El olor a pólvora y el rugido de los motores llenaron mis sentidos. En medio del caos, una certeza se clavó en mí como una daga. No podíamos luchar contra el cártel
si no arrancábamos primero a la serpiente que teníamos dentro. Ese era el verdadero enemigo invisible. Hay noches en que el tiempo parece partirse en dos, lo que existía antes y lo que vino después. La emboscada que vivimos en la periferia de la capital fue uno de esos momentos. Hasta entonces sabíamos que el cártel estaba cerca, pero esa noche lo sentimos respirándonos en la nuca. La orden era clara: seguir el rastro de un cargamento que saldría de una bodega en la alcaldía Iztapalapa. Nadie fuera del círculo reducido tenía la información. Era la prueba definitiva para confirmar la filtración. Si el enemigo aparecía, sabríamos que alguien entre nosotros estaba vendiendo el alma. Nos movimos con sigilo, caravanas discretas, vehículos sin logos, radios en frecuencia encriptada. El aire de la ciudad olía a humedad y gasolina, mientras la lluvia comenzaba a caer con suavidad. Yo manejaba en silencio, los limpiaparabrisas marcando el ritmo de mis pensamientos. Harfuch viajaba en el asiento delantero, chaleco antibalas puesto, los ojos fijos en la oscuridad. «Hoy vamos a descubrir hasta dónde llega la traición», me dijo, sin apartar la vista del camino. Sus palabras eran duras pero necesarias. Yo asentí, sabiendo que tenía razón. Llegamos a la zona poco antes de la medianoche. Calles angostas, muros pintados con grafitis, faroles que parpadeaban como si también tuvieran miedo. Nos apostamos en silencio, esperando la señal. El convoy enemigo debía salir en cualquier momento, pero lo que ocurrió fue distinto. De pronto, las luces de los postes se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad absoluta. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar cuando escuchamos el rugido de motores. 4 camionetas aparecieron de la nada cerrándonos el paso. ¡Emboscada!, gritó uno de mis hombres por el radio. El primer estallido fue brutal. Un lanzacohetes impactó contra un muro cercano, levantando polvo y cascotes que nos cegaron por un instante. Después, una lluvia de balas comenzó a golpear contra los vehículos. El estruendo era ensordecedor. Corrí hacia la parte trasera de nuestra camioneta, cubriéndome detrás de la puerta blindada. Saqué mi rifle y disparé hacia las luces de los atacantes. La pólvora impregnaba el aire, mezclada con el olor metálico de la lluvia que caía sobre el asfalto caliente. «No se detengan, mantengan posiciones», grité a mis hombres, aunque mi voz apenas se escuchaba entre el caos. Vi a Harfuch avanzar en medio del tiroteo, cubriéndose detrás de un poste. Su rostro era una máscara de concentración. Se asomó apenas, disparó 3 veces y derribó a un sicario que intentaba flanquearnos. A pesar de la violencia, su calma era inquebrantable. El combate duró minutos que parecieron eternos. Las ráfagas iluminaban la calle como relámpagos. Los gritos de los vecinos se mezclaban con el eco de los disparos. Yo sentía cada segundo como una eternidad, sabiendo que en cualquier momento una bala podía marcar el final. Finalmente, las camionetas enemigas retrocedieron, no porque no pudieran ganar, sino porque ya habían logrado su objetivo, mandarnos un mensaje. Ellos sabían dónde estábamos. Ellos tenían ojos dentro de nuestra casa. Cuando el silencio regresó, el asfalto estaba cubierto de casquillos, humo y charcos de agua sucia. Algunos de nuestros hombres estaban heridos, aunque por milagro ninguno había muerto. Me acerqué a Harfuch. Su chaleco tenía marcas de impacto. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos seguían firmes. «Ya no hay duda», me dijo con voz grave. «Alguien está jugando para los 2 bandos». Yo respiré hondo, sintiendo el peso de la verdad. Esa emboscada no fue un error, fue una sentencia. El enemigo estaba dentro, más cerca de lo que imaginábamos. Mientras subíamos de nuevo a los vehículos, la lluvia se intensificó, lavando la sangre y el polvo de la calle. Pero ni la tormenta podía borrar lo que habíamos visto esa noche. La guerra había cambiado de rostro, y la capital ya no era un campo de operaciones.
Era un tablero donde cada movimiento podía ser una trampa mortal. Esa fue la primera emboscada, y apenas estaba comenzando. La emboscada en Iztapalapa nos dejó una lección que ninguno de nosotros podía ignorar. El cártel no solo nos enfrentaba en las calles, también nos estaba quebrando desde adentro. La pregunta no era si había un traidor entre nosotros, sino cuántos. Esa duda se volvió una sombra constante, acompañándonos incluso en los silencios. Yo intentaba seguir concentrado, pero las amenazas no se detenían. Una madrugada, mi esposa me mostró un mensaje que había llegado a su celular. Tu marido eligió mal. Tú y tus hijos aún tienen tiempo de vivir si él sabe detenerse. La voz fría del cártel había entrado a mi propia casa. Nunca olvidaré la mirada de mis hijos cuando se lo conté. Demasiado jóvenes para cargar con el miedo, pero lo suficientemente grandes para entender que nuestra vida ya no era normal. En esos ojos vi la fragilidad de todo lo que intentaba proteger. Y en el silencio de mi esposa percibí la pregunta que nunca se atrevió a formular: ¿vale la pena? Esa noche salí a caminar bajo la lluvia. Las calles estaban mojadas, brillando bajo los faroles, y yo me sentía como un fantasma. Me preguntaba cuántos policías antes que yo habían cargado con el mismo dilema: proteger al país o proteger a su familia. Al día siguiente, Harfuch me encontró en la oficina, los ojos rojos por no dormir. Me miró con una mezcla de dureza y compasión. «Te advirtieron, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Asentí en silencio. «Entonces ya sabes que estás en el camino correcto. Si no te hubieran tocado, significaría que no les importas». Sus palabras eran un bálsamo extraño. Dolían, pero también daban sentido al sacrificio. Entendí que la lealtad tenía un precio y que tarde o temprano todos debíamos pagarlo. Ese mismo día recibimos informes de que un comandante de nuestra corporación tenía reuniones discretas con hombres vinculados al cártel. Decidimos tenderle una trampa. El plan era sencillo: enviar información falsa, filtrada únicamente a través de él, y observar si llegaba a los enemigos. La espera fue agónica. Horas de revisar cámaras, interceptar llamadas, seguir cada movimiento. Finalmente lo confirmamos. La información había sido entregada al cártel casi de inmediato. El comandante que juraba lealtad a la institución nos había vendido. Lo arrestamos en una operación silenciosa. Nadie debía enterarse fuera de nuestro círculo. Recuerdo la expresión en su rostro cuando lo esposamos. No había miedo, solo cinismo. Como si para él fuera normal jugar en los dos bandos. «Ustedes no entienden», nos dijo. «Esta guerra no se gana. Uno tiene que escoger con quién perder». Esas palabras se me quedaron clavadas, porque en el fondo sabía que no estaba del todo equivocado. Cada día parecía una batalla perdida de antemano, pero la diferencia estaba en cómo elegíamos luchar. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposa despierta, esperándome con una taza de café. No dijo nada. Solo me miró con los ojos cansados, como si supiera que yo me estaba desangrando por dentro. Tomé su mano en silencio. A veces el amor no necesita palabras, solo resistencia compartida. Me acosté en la cama sin dormir. Pensaba en la traición descubierta, en mis hijos, en el rostro de Harfuch manteniéndose firme pese a todo. Y entendí que la lealtad no era un valor abstracto. Era un sacrificio real, un precio que se paga con sangre, con familia, con noches sin paz. Ese fue el precio que empecé a pagar desde entonces, y todavía no sabía que lo más difícil estaba por venir. Salir de la capital hacia el norte fue como cruzar una frontera invisible. Dejábamos atrás el ruido interminable de la Ciudad de México para entrar en un terreno donde el cártel no solo operaba, sino que reinaba. Sinaloa no era simplemente un estado en conflicto, era el corazón de un imperio criminal que había aprendido a mezclarse con la vida cotidiana hasta volverse parte de ella. El viaje fue largo, caravanas discretas,
Helicópteros sobrevolando a distancia, armas revisadas una y otra vez. La tensión era distinta. En la capital habíamos sentido la presión de las emboscadas, las traiciones internas, los mensajes velados. Pero en Sinaloa, el aire mismo estaba impregnado de poder narco. Al llegar a Culiacán lo notamos de inmediato. El calor pegaba fuerte y la ciudad vibraba con un ritmo propio. Tiendas abiertas, niños corriendo en las plazas, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y dulces. Todo parecía normal, pero bajo esa fachada sabíamos que cada esquina podía estar vigilada. Aquí, cada mirada que se posaba en nosotros podía ser un reporte enviado al cártel en cuestión de minutos. «En esta tierra no somos policías, somos intrusos», me dijo Harfuch mientras avanzábamos en una camioneta sin logos, los vidrios polarizados, apenas disimulando nuestra presencia. Tenía razón. La gente nos observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No veían en nosotros protectores, sino extranjeros que traían consigo más problemas de los que solucionaban. Esa fue la primera lección de Sinaloa. Aquí, el cártel no era un visitante, era parte del tejido social. Nuestro objetivo era una comunidad en las afueras de la ciudad. Inteligencia señalaba que allí se escondía un lugarteniente clave en la cadena de mando. El problema era que llegar hasta él significaba atravesar un territorio donde los habitantes veían al cártel como patrón y protector. Al entrar en el poblado lo confirmamos. Casas sencillas, calles de tierra, niños descalzos jugando en el polvo. A simple vista, nada sospechoso. Pero yo podía sentir las miradas clavándose en nosotros desde las ventanas. Mujeres apartando a los pequeños, hombres cruzando los brazos en silencio. No había armas a la vista, pero la hostilidad estaba en el aire. Nos detuvimos frente a una pequeña tienda. Harfuch bajó primero. Su figura imponía respeto, incluso allí, donde el poder del Estado parecía desvanecerse. Caminamos juntos hasta la entrada, donde un anciano nos observaba con desconfianza. «No queremos problemas, señor», le dije con calma. «Solo buscamos a alguien». El anciano negó con la cabeza, sin apartar la vista. «Aquí no hay nadie, y si lo hubiera, ustedes no lo encontrarían». Esa respuesta fue clara. El miedo o la lealtad hacia el cártel era más fuerte que cualquier palabra nuestra. Decidimos establecer vigilancia a distancia, evitando confrontaciones innecesarias. Pasamos la tarde observando el movimiento del poblado, anotando vehículos que entraban y salían, rostros que parecían reportar cada uno de nuestros pasos. La paciencia era la única arma que podíamos usar. Al caer la noche, nos reunimos en una casa segura. El calor era sofocante, los ventiladores apenas movían el aire pesado. Harfuch estaba sentado frente a un mapa, repasando rutas de escape, mientras yo revisaba mensajes encriptados de inteligencia. «Ellos saben que estamos aquí», dije en voz baja. Harfuch levantó la vista serio. «Lo importante no es que lo sepan, lo importante es cuánto tiempo tardan en decidir actuar». Sus palabras me dejaron pensando. En la capital la guerra era un choque directo. Aquí, en cambio, era un juego de paciencia, de poder silencioso, de resistencia social. No peleábamos solo contra hombres armados, peleábamos contra un sistema de lealtades y miedos que el cártel había cultivado durante décadas. Esa noche apenas dormí. Afuera, el canto de grillos se mezclaba con el rumor lejano de motores. Sentía que en cualquier momento alguien tocaría la puerta con un mensaje que podía ser definitivo. Y en el fondo sabía que esa sensación no era paranoia. Era la realidad de estar en territorio enemigo. En Sinaloa, uno aprende rápido que la traición no siempre llega con un disparo en la espalda. A veces llega en forma de silencio, de miradas que esquivan, de decisiones que parecen insignificantes, pero que en realidad abren la puerta al enemigo. Llevábamos días vigilando la comunidad en las afueras de Culiacán. La paciencia era nuestra única arma, pero también
nuestro mayor riesgo. Una mañana recibimos información de que el lugarteniente que buscábamos estaría en una de las casas del poblado. Era una oportunidad demasiado precisa para ser casualidad, y esa precisión me hizo dudar. «Puede ser una trampa», le dije a Harfuch mientras revisábamos el reporte. Él me miró en silencio, con esa calma suya que a veces parecía más dura que cualquier orden. «Si lo es, entonces vamos a descubrir quién nos vende desde dentro». Montamos el operativo con cautela. Solo hombres de máxima confianza, radios encriptados, vehículos sin marcas. Al caer la tarde, nos apostamos alrededor de la casa señalada. El aire olía a tierra caliente y gasolina, y el sol bajaba lento, pintando las nubes de rojo. Al principio, todo parecía normal. Una familia salía de la casa, niños jugando afuera, un perro ladrando sin descanso. Pero de pronto, un convoy de camionetas apareció desde la carretera de terracería. Demasiado sincronizado, demasiado exacto. Nos delataron otra vez, susurré entre dientes. El tiroteo comenzó antes de que pudiéramos movernos. Balas perforando muros, el eco reventando en la calle estrecha, mujeres gritando desde las casas vecinas. Nos cubrimos como pudimos. Yo disparaba desde detrás de una barda, sintiendo la vibración de cada impacto cerca de mi cabeza. En medio del caos, alcancé a ver a uno de los hombres del convoy saludando con la mano a un rostro familiar, un agente nuestro. Mi sangre se congeló. No era una sospecha, no era una hipótesis. El traidor estaba allí, colaborando abiertamente con el enemigo. «¡Lo vi!», grité por el radio. «Es Ramírez». El nombre cayó como una bomba. Ramírez, un comandante de confianza que llevaba años en la corporación. Alguien que había compartido cafés conmigo en madrugadas interminables. Un hombre al que alguna vez llamé hermano. La rabia me nubló la visión. Quise correr hacia él, pero Harfuch me detuvo con un gesto. «¡No ahora!», me gritó. «Primero sobrevivimos, después lo enfrentamos». Tenía razón. Nos replegamos hacia una calle lateral, cubriendo la retirada mientras los sicarios avanzaban con violencia. Al final, logramos escapar por un sendero oculto que habíamos marcado en el mapa la noche anterior. Cuando llegamos a la casa segura, el silencio era un muro que nos aplastaba. Todos respirábamos con dificultad, empapados en sudor y polvo. Harfuch se quitó el chaleco, lo arrojó sobre la mesa y dijo con voz de acero: «Ya no hay dudas, el traidor tiene nombre. Y esta guerra no se puede ganar si no limpiamos primero nuestra propia casa». Yo apreté los puños, sintiendo que el aire me quemaba los pulmones. Pensé en cada conversación que tuve con Ramírez, en las veces que compartimos risa en medio del cansancio. Todo se desmoronaba con una sola verdad. Me había vendido, nos había vendido a todos. Esa noche lo encontramos en una reunión clandestina. No hubo enfrentamiento prolongado. Lo sorprendimos en un cuarto oscuro, contando dinero manchado de sangre. Su mirada al verme entrar fue una mezcla de miedo y desafío. «Alejandro, no entiendes. Ellos ya ganaron», me dijo con una sonrisa rota. No respondí. No había palabras suficientes. Solo silencio y la certeza de que la traición es la herida más profunda en cualquier guerra. Lo esposamos sin gloria, sin gritos. Pero dentro de mí algo se quebró para siempre. Esa fue la noche en que entendí que las balas matan cuerpos, pero las traiciones matan almas. Después de la caída de Ramírez, la atmósfera en el equipo cambió. Era como si una nube espesa se hubiera disipado, pero lo que quedaba no era calma, sino la certeza de que el enemigo ya sabía demasiado de nosotros. No podíamos retroceder. Había llegado el momento de dar un golpe decisivo. La inteligencia nos marcó un objetivo. Un lugarteniente de alto rango del cártel de Sinaloa se movería esa noche por una carretera secundaria en las afueras de Culiacán. No podíamos dejarlo escapar.
Esa captura no solo significaba desarticular parte de la red, sino también enviar un mensaje, que el Estado aún tenía dientes. El operativo comenzó al anochecer. Caravanas discretas, luces apagadas, radios en silencio. Yo iba en el vehículo de comando junto a Harfuch, que repasaba cada detalle del mapa iluminado por la tenue luz de la tableta. «Esta vez no hay margen de error», me dijo sin apartar la vista. «Si fallamos, no habrá segunda oportunidad». La carretera se extendía como una serpiente oscura entre las montañas. El aire olía a tierra caliente y a humedad. El cielo estaba cubierto, sin luna, como si la misma noche quisiera ocultarnos. Colocamos retenes en 3 puntos estratégicos, francotiradores en cerros cercanos, vehículos blindados bloqueando salidas secundarias. Todo estaba calculado para cerrar la trampa. Pasada la medianoche, vimos las luces del convoy acercarse. 3 camionetas negras avanzaban con seguridad, seguidas por otra más pequeña. Todo coincidía con el informe. «Es él», confirmé con la respiración contenida. En ese instante, Harfuch dio la orden. «¡Cierren el cerco!». Las patrullas encendieron luces al mismo tiempo. El eco de motores rugiendo reventó en la montaña. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si el mundo contuviera la respiración antes del choque. Los sicarios reaccionaron de inmediato. En lugar de detenerse, aceleraron y abrieron fuego. Las balas comenzaron a silbar alrededor, impactando contra rocas y blindajes. El estruendo sacudió la noche. Corrí a cubrirme detrás de un vehículo mientras respondía el fuego. El olor a pólvora y tierra mojada me golpeaba los sentidos. A lo lejos, vi a Harfuch avanzar con calma implacable, dirigiendo a los equipos como si cada movimiento ya estuviera escrito en su mente. La emboscada que nosotros habíamos preparado se convirtió en un campo de batalla abierto. Ellos intentaban romper el cerco con violencia y nosotros resistíamos con todo lo que teníamos. El tiroteo se prolongó minutos eternos. Las luces de los disparos iluminaban la oscuridad como relámpagos de una tormenta sin fin. Finalmente, logramos inutilizar la camioneta central con disparos certeros a las llantas. El vehículo se detuvo bruscamente, y de su interior salió un hombre robusto, rodeado de escoltas que disparaban desesperados para abrir paso. «¡Ese es nuestro objetivo!», grité por radio. Nos lanzamos hacia él. Entre el fuego cruzado, Harfuch me cubría mientras yo avanzaba. Los escoltas caían uno tras otro bajo la presión de nuestros francotiradores. El lugarteniente intentó escapar hacia la maleza, pero fue reducido antes de dar 10 pasos. Cuando lo esposamos, el silencio volvió de golpe, como si la montaña entera hubiera decidido descansar. El hombre nos miraba con rabia, pero también con una extraña serenidad, como quien sabe que su caída no detendrá la maquinaria de la que forma parte. Respiré hondo, sudor y polvo pegados a mi rostro. Harfuch se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo: «Lo logramos. Pero prepárate, ellos no van a dejar esto así». Tenía razón. Esa captura no era una victoria definitiva. Era un desafío lanzado a un enemigo que no conocía límites. Mientras subíamos al detenido en el vehículo, observé el horizonte oscuro. No había estrellas, no había luna. Solo la certeza de que la noche aún guardaba más sombras para nosotros. El cerco se había cerrado, pero también sobre nuestras propias vidas. El operativo para capturar al lugarteniente fue un golpe certero, pero también fue la chispa que encendió la furia del cártel. Lo sabíamos desde el primer instante, no se quedarían de brazos cruzados. La represalia llegó antes de lo esperado, con la violencia brutal que los caracteriza. Habíamos trasladado al detenido a una casa segura en las afueras de Culiacán. El lugar estaba custodiado por unidades de élite, muros reforzados y vigilancia constante, pero en esta guerra ningún muro es lo suficientemente alto. La madrugada comenzó con un silencio extraño. Yo estaba revisando reportes en la sala principal cuando sentí un escalofrío.
esa sensación que uno aprende a reconocer después de años en el campo. El aire estaba demasiado quieto. Afuera no se escuchaban perros, ni grillos, ni motores. Nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. En ese instante las luces de la calle se apagaron de golpe. Oscuridad absoluta. Segundos después, un estruendo sacudió la casa. Una explosión reventó el muro lateral, lanzando polvo y fuego por todas partes. «¡Estamos bajo ataque!», grité mientras corría hacia el pasillo. Las ráfagas comenzaron a golpear el blindaje como martillazos. El eco era ensordecedor. Los sicarios rodeaban la casa con armas pesadas, intentando arrasarnos en cuestión de minutos. Corrí hacia la habitación donde estaba Harfuch. Lo encontré en medio del humo, con sangre en el brazo y el rostro endurecido por el dolor. «¡Estás herido!», le grité mientras lo ayudaba a ponerse de pie. «No importa», respondió con la voz entrecortada. «Lo que importa es que ninguno de ellos salga vivo de aquí». Lo arrastré hasta un rincón protegido mientras nuestros hombres respondían con fuego. El olor a pólvora y yeso quemado llenaba mis pulmones. Afuera, los motores rugían. Las balas cortaban el aire como cuchillas invisibles. La casa temblaba con cada impacto. El enemigo no venía a rescatar a su lugarteniente, venía a exterminarnos, a dejar claro que nadie podía desafiar su poder en su propio territorio. Tomé mi rifle y me aposté en una ventana rota. Disparé contra las siluetas que se movían entre la maleza, iluminadas apenas por el resplandor de las explosiones. Cada disparo era un recordatorio de que la vida pendía de un hilo. De repente, una granada cayó en el patio interior. El estallido me lanzó contra la pared, los oídos zumbando, la vista nublada. Sentí un calor ardiente en la pierna, pero me obligué a levantarme. No podía detenerme. No esa noche. Harfuch estaba a unos metros, arrastrándose con dificultad. Lo vi presionar su herida, la sangre empapando su chaleco. Corrí hacia él, ignorando el dolor en mi cuerpo, y lo cubrí con mi propio cuerpo mientras otra ráfaga de disparos atravesaba las paredes. «No vas a morir aquí», le dije entre dientes, con la respiración agitada. Él me miró con una calma desconcertante, como si ya hubiera aceptado el destino. Esa mirada me quemó más que el dolor de mis heridas. Nuestros hombres resistieron con una ferocidad admirable. El tiroteo se prolongó hasta que los refuerzos llegaron desde la ciudad. Helicópteros iluminaron la zona, sirenas aullaron en la distancia y finalmente los sicarios se replegaron, dejando tras de sí un silencio cargado de muerte. Cuando todo terminó, la casa estaba destruida, llena de escombros, humo y sangre. Caminé tambaleando entre los restos, con Harfuch apoyado en mi hombro. Estaba débil, pero vivo. Eso era lo único que importaba en ese instante. Respiré hondo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. Esa noche comprendí lo cerca que la muerte puede estar, respirándote en la nuca, susurrando que solo basta un segundo para llevarlo todo. Pero también entendí que mientras tuviéramos fuerza para levantarnos, la batalla seguiría. Y lo peor aún estaba por venir. La madrugada en que sobrevivimos al ataque en la casa segura quedó grabada en mi memoria como un tatuaje de fuego. El aire todavía olía a pólvora y escombros cuando nos sacaron de aquel lugar. Harfuch iba herido, apoyado en mi hombro, pero vivo. Eso ya era una victoria en sí misma. Lo trasladamos en silencio a un hospital militar. Yo permanecí a su lado, observando las luces frías del pasillo reflejarse en su rostro agotado. Mientras los médicos lo atendían, pensé en todo lo que habíamos vivido juntos en esos meses. La capital en sombras, la traición de Ramírez, la emboscada en Iztapalapa, la hostilidad de Sinaloa. Y finalmente, esa noche en que la muerte nos respiró encima. Al amanecer, salí a la calle. El cielo estaba teñido de un rojo suave, como si la ciudad despertara de un sueño violento. Me senté en una banca frente al hospital y respiré profundamente. Por primera vez en semanas,
sentí un instante de calma. Pero sabía que no era el final. La captura del lugarteniente había golpeado al cártel, sí, pero también nos había puesto en su lista negra. Ellos no olvidan, y nosotros tampoco. Esa tarde, cuando Harfuch pudo hablar, me miró con los ojos cansados y me dijo con voz firme: «Lo que hicimos aquí va a tener consecuencias. Quizás no las veamos ahora, pero México recordará que resistimos». Sus palabras me atravesaron, porque entendí que más allá de las operaciones, de los disparos y las heridas, lo que quedaba era la memoria de un país que lucha cada día contra fuerzas que parecen imposibles de derrotar. En los días siguientes nos trasladaron de regreso a la Ciudad de México. El contraste fue brutal, del calor sofocante y la tensión de Sinaloa al caos familiar de la capital. El ruido de los claxones, los vendedores ambulantes, la multitud caminando sin saber que en silencio se estaba librando una guerra por su libertad. Volví a mi casa. Abracé a mi esposa y a mis hijos con una fuerza que casi los quebró. Sentí su calor, su fragilidad, y me prometí que todo lo que había hecho, cada bala esquivada, cada noche sin dormir, tenía un sentido. Que ellos pudieran seguir viviendo sin cargar con el peso de lo que yo veía cada día. Sin embargo, en el fondo sabía la verdad. La guerra no había terminado, solo habíamos ganado tiempo. El cártel seguiría allí, moviéndose como una sombra inmensa sobre el país. Y nosotros seguiríamos respondiendo, porque no hay opción distinta cuando eliges servir. Esa es la realidad que quiero dejarte a ti, que me escuchas. Esta no es una historia de héroes invencibles ni de victorias absolutas. Es la historia de hombres que decidieron no doblarse, aunque la muerte respirara cerca. Es la historia de un país que lucha contra su propio destino. Hoy, cada vez que recuerdo aquellos días junto a Harfuch, sé que el precio fue alto, demasiado alto, pero también sé que, pase lo que pase, nadie lo olvidará. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, si tu vida y la de tu familia dependieran de tu lealtad, ¿habrías tenido la fuerza para seguir adelante? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó, quiero que la compartas, que te suscribas, que le des like, no porque sea mi historia, sino porque es la historia de un país que necesita ser contada. Porque cada voz que se alza contra el miedo es una bala menos que dispara el silencio. Yo soy Alejandro Cruz, oficial de la Policía Federal de México, y esta fue la vez en que Harfuch y yo enfrentamos al cártel de Sinaloa, una batalla que marcó nuestras vidas y que jamás será olvidada.